En Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, y lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta el versículo 13 he leído. La semana pasada estuve en Estados Unidos, en New Jersey, en el CLF de Estados Unidos. Pude ver muchos líderes cristianos de diferentes lugares, especialmente de Estados Unidos, también África y América Latina participaron. El pastor Oxupar compartió el Evangelio cada día con diferentes temas. Muchos pastores pudieron reafirmar lo que es el verdadero evangelio en Cristo Jesús, y también pudieron unirse para servir a este evangelio, cada quien en su lugar, a la iglesia que preside, a donde alcanza la influencia de ellos. Y fue una semana muy bendecida. Nuestra iglesia, la Misión Buenas Nuevas, ha sido una iglesia perseguida. Nosotros tenemos que pensar un poco por qué padece persecución a los cristianos. En el libro de Timoteo dice: si alguno quiere vivir piadosamente, le padecerá persecución. Porque cuando quiere vivir piadosamente, o sea, conforme a la voluntad de Dios, sucede persecución. En el tiempo del imperio de Roma, entonces Roma veneraban a diferentes deidades, incluso hasta sus reyes veneraban como dioses. En el tiempo del imperio de Roma, ¿cómo inició la difamación contra los cristianos? Los cristianos hablaban de Dios, un solo Dios. Entonces los romanos se decían entre ellos: los cristianos es una secta. Cada vez que se reúnen ellos, se comen de carne humana y se beben de sangre humana. Malinterpretaron de la Santa Cena. Santas Cenas hablaban de ellos de esta manera. Y también los cristianos, por hablar de juicio por fuego, que ellos son terroristas. De esta manera la difamación se expandió en todo el imperio de Roma.
Un tiempo matar a los cristianos era espectáculo del imperio. Entonces la Biblia nos hace pensar, ¿por qué nosotros cuando queremos servir al Señor, queremos vivir conforme a la voluntad de Dios? La persecución padece a los cristianos. Porque la Biblia dice, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Un día Jesucristo dijo, algún día el mundo os odiará, aborrecerá, porque yo estaré en vosotros. Entonces el príncipe de este mundo a mí me odia, porque yo voy a estar entre vosotros, pues os padecerá persecución. Pues cuando sucede la persecución, no se maravillara, no se extrañara, porque sería normal. Nuestra misión también así inició anunciando el Evangelio. Mucha persecución había padecido. Yo en el año 84 y pude recibir la salvación oyendo el Evangelio, como Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Aunque anteriormente había oído del cristianismo, en una clase de mi secundaria, cuando trataba de historia, había un capítulo donde trataba de diferentes religiones del mundo. Un día yo vi la sección del cristianismo con cuadritos donde supuestamente es la imagen del rostro del Cristo. Y decía, según el cristianismo, Cristo significa el ungido, el Hijo de Dios. Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Si cree en Él, no se pierde, recibe el perdón del pecado y tendrá vida eterna. Supuestamente, la esencia del Evangelio allí estaba escrita. Pero en aquel momento yo nunca pude relacionarlo con mi persona. Para mí simplemente era una materia de mi escuela. Así es el cristianismo. A los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por nuestro pecado. Si lo cree, recibe el perdón de los pecados y le da la vida eterna y no se pierda. Pero entre Jesús y mi persona no había ninguna conexión. Una película, hasta ahora es una película muy vista, bien reconocida, Jesús de Nazaret. Cuando yo era niño, a mí me impresionó en gran manera. Hace unos días, antes de irme a Estados Unidos, yo me recordé de la película Jesús de Nazaret, cómo me dejó una impresión tan grande. En YouTube quería encontrarlo y pude encontrarlo. Estuve viendo unos capítulos. Creo que para mí que el hecho de ver aquella película fue el primer encuentro entre mi persona y Jesús, porque es una película bien hecha. Además, en todos los capítulos de películas allí podemos oír muchas palabras de Jesús. Es el guión de Jesús conforme a la Biblia. Sin querer, yo tenía que escuchar todo lo que está escrito en el libro del Evangelio. ¿Qué impresión me dio? Entonces, en aquella película, yo era niño. Creo que no es un humano, una impresión. Si fuera un hombre común, nunca podría hablar como él. Su manera de hablar y también su amor, su pasión hacia su pueblo, a mí me impresionó en gran manera. Cuando yo era niño, por la influencia de mi madre, pude tener oportunidad de leer alguna escritura budista. También a mí me encantaba
mitología griega y romana. ¿Cuántas veces de la manera repetida he leído? Entonces, mitología griega, romana, muchas veces he leído de forma repetidas. Y al leer alguna escritura del budismo, humanamente trataba de un buen contenido. Hablaba la importancia de tener buenas acciones, ser buen hijo, buen esposo, buena esposa, buena persona, nada malo. Pero no me impresionó tanto porque yo podía sentir al humano. Es una obra literaria que algún hombre haya escrito. Así yo sentí. Trata de convencer a nosotros, trata de enseñar a nosotros para que fueran buenas personas. Un día, unos años antes de que yo recibiera la salvación, ya yo era un joven pubero, en mí se despertó mucha curiosidad, quería conocer sobre Dios. Yo abrí el libro de la Biblia, leí el libro de Romano, todos los capítulos, considerando la sagrada, es una Biblia, un libro sagrado, nada pude entender. Todos los capítulos yo he leído, solo la única impresión que me dejaba, qué lindo libro, santo libro, pero nada más, nada menos. Nunca pude adentrarme a la Biblia. Un día, por la invitación de uno de mis amigos, comencé a congregarme a una iglesia presbiteriana que estaba cerca de mi casa. Me gustaba el ambiente, porque el ambiente de la iglesia es diferente que el ambiente social, secular, porque más atención, más amabilidad, gente más cálida. Me gustó la calidez de la gente, cómo me trata, cómo me da bienvenida, aunque yo era un desconocido, nadie me rechazó, sino con dos manos levantadas, me abrazaba, me recibía, me dio muy buena impresión, incluso hasta la hora de practicar el coro de la iglesia, practicar alabanza, yo también entre miembros del coro cantaba, me gustaba y además oía prédica del pastor, hasta algunos evangelistas muy jóvenes, pero no entraba a mi corazón. Una mañana muy temprana del tiempo vacacional del verano, tuve ganas de irme a la iglesia a la hora devocional. Llegué a la iglesia, ya que era hora devocional, pocos miembros muy fieles, desde muy de madrugada estaban reunidos. Yo presté mi atención al pastor lo que estaba predicando, no entraba a mi corazón. Entonces mi iglesia a mí me obsequió un bolígrafo y vi en la parte plástica de bolígrafo estaba impreso una cita bíblica, Romano 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo minuto estoy viéndolos, bien atento, quería entender qué significa esta palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sentí en mi corazón, a mí me gustaría que haya una persona que me pueda explicar qué quiere decirme esta cita bíblica. Hasta que yo recibiera la salvación, aunque en mi vida yo me encontré con las personas religiosas que me repartían algunos folletos budistas, cristianos, católicos, me invitaban, cree en Dios y cree en Buda, tú recibirás bendición. Muchos me dijeron que me fuera a su iglesia,
Pero en mi camino nunca me encontré con quien, en vez de invitarme a su iglesia, me podía exponer qué es lo que él cree, qué es lo que él quiere compartirme. Nunca me encontré. Claro, unas cuantas veces unos testigos de Jehová querían predicar, pero con testigos de Jehová yo no tenía muy buena impresión, porque la manera de ellos toca la puerta, por más que decía que me encuentro solo en la casa, no están los padres, pero querían entrar a casa, no me daba confianza. Además, la forma como predica, para mí era un fanatismo. Por eso en mi vida nunca hubo quien me pudiera exponer la Biblia. Hasta que un día en mi camino Dios puso un amigo. Él no solamente me dijo que yo me fuera a su iglesia, sino quería hablar conmigo. Fue la primera persona quien en mi vida empezó a hacerme preguntas bíblicas y explicarme de las Biblias. Amigo, ¿tú crees en Dios? Yo me consideraba cristiano porque cuando era muy niño, mi madre estrechaba mi mano, me llevaba al templo budista, pero mi madre no era budista, sino como tradición. Me llevaba al templo budista, porque el templo budista está situado en los lugares muy bonitos del bosque de la montaña, muy bonito templo, su patio y también medio ambiente es hermoso. Me iba, pero no por la fe en el budismo, sino como parte de la tradición. Como muchos de ustedes se van a la iglesia católica como tradición. Los japoneses, en Japón es considerado tumba de los misioneros. Entre los misioneros cristianos apodados tumba de los misioneros, porque los japoneses no se interesan en el cristianismo. Entonces, por la característica geográfica, desde antigüedad era una isla. Entonces, Japón nunca fue invadida por la fuerza extranjera, por la distancia, porque es una isla. Pudo conservar su propia cultura y también sus propias creencias. Los japoneses creen en más de 80,000 dioses. Hay toda clase de dioses. Aquí en México veo que cultura japonesa bien aceptada por la influencia del cómic japonés entre jóvenes. Creen que Japón, la realidad de Japón sería como cómic. No es así. Pero cuando ustedes ven caricaturas japonesas, toda la caricatura japonesa siempre tratan de veneración a algunos dioses. Todo, ninguna, excepto. Todas las caricaturas tratan de veneración a algunos dioses. Porque esa es la filosofía japonesa. Existe hasta el dios del baño. Entonces los japoneses tengan fe o no tengan fe, antes de comer, con sus dos manos, gracias, y se come. Yo también he tenido algunas misioneras temporales japonesas aquí en México. Cada comida hacía estos, gracias. Y pregunté, ¿a quién da gracia? No es una costumbre, entonces, a alguien darle gracias. Los japoneses, por más que son ateos, quieren casarse en la iglesia. Se casan en la iglesia. También algún familiar se mueren, quieren realizar la ceremonia en la iglesia, como parte de tradición. Aquí en América Latina, si no tiene una religión específica, simplemente contesta, soy católico. Pero cuando preguntamos de la doctrina, en realidad no sabe mucho. Solo dice, yo soy católico. La contestación, soy católico, romano, apostólico y luego unas cuantas cosas más. Yo también así.
Por la misma razón, mi madre, ya que mi abuela de parte de mi madre era budista, entonces mi madre tomaba mi mano, me llevaba al templo a donde mi abuela con frecuencia se iba. Yo me iba porque el ambiente es muy bonito, de verdad. El templo, hermoso edificio de madera, de múltiples colores, y también el aroma del incienso, bastante bueno. Se oye oración de budista, también suena muy bonito, hasta el patio. Siempre en el patio hay una fuente de agua muy buena. Al llegar hasta allí, uno siente ya mucha sed. Al llegar, agua bien refrescante, me da una impresión muy buena. ¡Ay, qué refrescante! Se oye oración de los budistas, sus oraciones medio canto, ¿no? Cantando. Entonces se oye bien, aunque nada se entiende porque la oración está del idioma antiguo. No se entiende, ellos tampoco se entiende bien. ¿Y qué pasa? El aroma del incienso. Pero luego de crecer un poco más, me iba a una iglesia católica. Me gustó mucho la iglesia católica, porque las monjas eran muy amables. Muy amables. También a mí me regalabas para dibujar algunos santos. Yo también dibujaba santos, hasta Virgen María dibujaba. ¡Ay, hiciste bien! Y luego me daba obsequio, eso me encantaba. Pero lo que a mí me causó muchos fastidios es la misa, porque en una misa no entendía nada. Mientras tanto que un dulce sueño me quiere agarrar, pónganse de pie. Entonces me levantaba. ¡Ay, ¿por qué? Entonces, siéntense. Luego otra vez me cae dulce sueño, pónganse de pie. ¿Por qué tanto me fastidia? Entonces, dejé de irme a la iglesia católica. Empecé a congregarme en una iglesia adventista. Y me gustó, porque la maestra para mí era muy linda. En aquel tiempo. Aún tengo una foto de ella. Ahora al verla no es tan linda, pero en aquel tiempo para mí era muy bella y linda. Para mí, que tenía apenas 6, 7 años de edad. Era muy hermosa. Entonces, ¿cómo nos atendía? ¿Cómo nos enseñaba? También en la temporada navideña me encantaba más porque nos daba una bolsa de dulce. Entonces, cualquier cosa gratis me encantaba. Luego, siendo joven pubero, yo me estaba congregando en una iglesia presbiteriana. Por eso me consideraba como cristiano. Me preguntó, ¿tú eres cristiano? Creo que sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú sabes que Jesús para qué vino? Él vino para salvarnos. Ah, bien hecho. Bueno, ¿de dónde quiso salvarnos? De ahí ya no pude contestar. ¿De dónde? No le pude contestar. Amigo, tiene que saber bien. Tú crees en el nombre de Jesucristo, es un nombre extranjero. Por lo menos debes entender qué significaría su nombre. Como cada uno de nosotros tenemos nuestro propio nombre con su propio significado. Aquí en México también cada quien su nombre tiene algún significado. Algunos lo saben, algunos ni siquiera se interesan, ¿no? Mi nombre, ¿qué significaría? Por ejemplo, en Corea, los surcoreanos, cada nombre tiene su propio significado. Mis 3 nietos, de parte de mi hijo Enoch y mi nuera Chon, el mayor, Ji-sung, yo puse su nombre. Ji significa voluntad, Sung, cumplir.
Entonces, la voluntad de Dios sea cumplida. Para mí, la voluntad de Dios, anunciar el Evangelio, Él será predicador. Eso, Ji-son. Y luego nació, la segunda es nieta, ya que es nieta un poco diferente. Puse por su nombre So-eun, So, juramento, eun, gracia, juramentar para usar la misericordia. Toda la vida de ella, Dios use su misericordia. Bonito nombre, ¿no? Luego el tercero nació otra vez nieto. Entonces, entre varones para que haya una similitud. Es una costumbre surcoreana. Entonces, Ji-son, él también llevará palabra Ji, Su. Ji, voluntad, Su, recibir. Él también recibirá la misma voluntad de anunciar el Evangelio, igual que su hermano mayor, Ji-su. Ahora ya está en el camino en el mes mayo, mi cuarto nieto, ya puse su nombre, Ji-hun. Ji significa voluntad, hun, enseñar. Él enseñará la voluntad de Dios, el Evangelio. Por lo tanto, 3 nietos varones, todos predicadores. Entonces, uno quien cumpla, otro recibe la misma voluntad, el tercero la misma voluntad enseñe. 3 nietos, todos son predicadores. Cada nombre tiene su propio significado. Amigo, Jesús es un nombre extranjero. ¿Sabe qué significa Jesús? No sé, yo no lo sé. Jesús es griego, significa Salvador. Salvador. Cristo también es griego, ungido, o sea, elegido. Entonces en hebreo, Yeshua, el Mesías. Es lo mismo. Pero el tiempo de Jesús, el uso del griego era común como idioma universal, usaba el griego. Jesucristo, 2 nombres compuestos. ¿Qué significa? El ungido de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Tú crees en su nombre? Yo creo. Mire aquí San Juan capítulo 1, versículo 12. Todo aquel que creyeron en su nombre y recibieron su nombre, les será dadas que el hecho de ser hijo de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿tú crees en nombre de Cristo? El ungido de Dios que salva a su pueblo de sus pecados. Sí, bueno, entonces, ¿tú eres pecador o justo? Yo, por supuesto que soy pecador. ¿Quién no peca? Entonces eres pecador. Si yo soy pecador, entonces ¿creen en el nombre de Jesucristo? Sí, creo en Él. Pero amigo, Jesucristo significa el ungido que salva su pueblo de sus pecados. ¿Tú crees que Jesucristo te salvó de tus pecados? Yo sí creo en Él. Entonces, ¿eres pecador? Si yo soy pecador, ¿tú qué es lo que crees? Me pregunto. Amigo, creo que tú no me entiendes. Vamos a suponer, tú no sabes natación, pero tú te estás ahogando en una laguna. Pero tú no sabes nadar. Entonces acude al auxilio. A todo el mundo grita, sálvame, auxilio, auxilio. Un joven te encuentra, eres un salvavidas profesional. Se mete en el agua. Él te ha salvado. Si Él realmente te hubiera salvado del agua, ¿tú dónde debes ser encontrados? ¿Aún en el agua o fuera del agua? ¿Afuera del agua? Bueno, amigo, es un simbolismo. Aquella laguna
símbolo de este mundo pecador. Tú te estás hundiendo. Tú no te puedes salvarte a ti mismo porque no tienes capacidad. Tú te estás hundiendo. Tú acude el auxilio. Sálvame, sálvame. Vino Jesucristo hace 2000 años. Como aquel salvavidas. Él vino al mundo, Él te salvó. ¿Tú crees que Él te haya salvado? Si tú crees, si realmente creyera, tu alma, ¿en qué lugar debe ser encontrado? ¿Aún hundido en el pecado o fuera del pecado? Fuera del pecado. Entonces, tú eres pecador, yo soy pecador. Entonces tú no crees en Jesucristo. No conoces a Jesucristo. Era la primera persona quien en mi vida, con cita bíblica, a mi persona me enseñaba qué significa. Claro, él tenía la razón, pero yo empecé a sentirme mal. Porque somos contemporáneos, amigos de la misma escuela. Él solo me estaba enseñando. Yo no le pude contestar por sentirme menos que él. Por sentirme menos que él, yo empecé a cerrarme. Creo que este amigo es muy altanero. Sabe bastante de la Biblia, pero a mí no me gusta. Entonces, amigo, te hago una pregunta. ¿Tú no pecas? ¿Tú no pecas? Tú me estabas acusando que yo peco o no peco. Yo te dije que sí. Entonces yo te pregunto, ¿tú no pecas? Yo ya estuve ya muy enojado. Si me dijera que no, ya le iba a dar unos. Entonces, ¿tú no pecas? ¿Tú no pecas? Yo sí peco. Aunque algunos pecados tan graves contra la constitución de nuestra nación no he cometido, pero conforme a mi conciencia, si yo cometo algunos errores, peco. Entonces tú pecas, entonces eres pecador. No hay quien no peca. Si peca, entonces pecador. Bueno, amigo, yo peco. Aunque no quisiera, peco. Pero te digo, yo no soy pecador. Ya no pude. Yo no pude entenderlo. ¿Cómo? Entonces mi corazón se cerró. Ya no quise hablar más con él. Pero aquel amigo tuvo mucha paciencia con mi persona. Cerca de un mes me molestaba. Amigo, vamos a hablar. Ya de verdad yo estaba harto, no quería hablar. Pero tanto quería hablar conmigo, gracias a mi amigo, que nunca él perdió la paciencia con mi persona. Aunque muchas veces yo le mostraba mi cara enojada, molesta, pero quería hablar. Por eso cuando a mí me toca dirigir algún seminario bíblico, veo diferentes caras. Hay alguna cara mal puesta, amarga. No me molesto porque me acuerdo de mi propio caso. Yo también tenía esa cara. Yo también era como aquellas personas. Pero mi amigo siempre ha tenido paciencia conmigo, orando al Señor. Luego de casi un mes, creo que fue la contestación de oración de mi amigo. En mi casa estuve pensando en él. ¿Por qué mi amigo conmigo guarda tanta paciencia? Yo no he sido tan bueno para con él. Yo he sido muy grosero con él. Pero porque él, siendo un joven contemporáneo, como igual que mi persona, él también tendrá su carácter. Pero conmigo se demuestra paciencia. ¿Por qué me aguanta? En mi cuestionamiento, yo si fuera él, un amigo fuera como yo lo hubiera abandonado. Nunca hubiese tenido paciencia. ¿Por qué mi amigo Youngju
conmigo guarda paciencia? Seguramente Él tiene algo que para Él le ha sido tan bueno. Entonces, Él ya lo probó que era tan bueno, lo bueno quiere compartir conmigo, porque para Él le ha sido tan bueno. Y durante un mes, ¿cómo yo me comporté con Él? Yo fui muy grosero. Y de repente, yo me di cuenta, creo que yo me fallé con mi amigo. Mi actitud no es una actitud ideal. Para criticar también se necesita una condición. Primero, prestar el oído, oír toda la teoría que tiene, luego puedo criticar. Pero ni siquiera oigo, ¿cómo puedo criticar? Yo, desde adentro de mi corazón, una pregunta: ¿tú sabes lo que tu amigo Young-juk te quiere compartir? Yo no lo sé. Pero ¿por qué él tanto te quiere compartir? Porque para él seguramente le haya sido tan bueno. Ya que para él le haya sido tan bueno al verme, me quiere compartir. Él conmigo ha sido tan bueno, yo como he sido con él, muy malo. Creo que yo me fallé. Bueno, mañana en la primera hora, al encontrarme con él, yo le voy a decir, me lleve a su iglesia. Ya sin discutir, primero yo quisiera escuchar qué es lo que tanto me quiere compartir. Eso fue la primera obra del Espíritu Santo en mi persona. Al día siguiente, en la mañana, cuando yo lo vi en mi aula, me acerqué a él, estreché su mano, me disculpé. Young-juk, discúlpame, creo que durante un mes yo he sido muy grosero contigo. ¿Qué es lo que tú me quieres compartir conmigo tanto? Hasta que yo me sintiera fastidiado. Quiero escuchar. Hoy tú puedes llevarme a tu iglesia. Ese sentir nunca fue mío, sino fue la obra del Espíritu Santo. Seguramente en mí, Satanás y el Espíritu Santo estaba peleando. Satanás a mí me decía que yo me cerrara, yo fuera grosero con mi amigo, que a él le mostrara la impresión del rostro bien molesta, enojada. Pero una parte del Espíritu Santo estaba tratando de calmarme, humillarme. Me ayudaba para prestar mi oído al Evangelio. Luego, oyendo, yo me fui con él a su iglesia. Ya decidido me fui. Era una reunión de jóvenes. Al terminar, el pastor de aquella iglesia me dio bienvenida. Joven, seguramente te haya costado mucho trabajo para venir hasta aquí, ¿no? Sí, pastor, no me fue fácil. Ya que te costó tanto trabajo, pero llegaste, ¿por qué tú no puedes hacer unos 30 minutos más del tiempo? Unos 30 minutos, si yo puedo, porque yo llegué decidido. Unos 30 minutos más y yo puedo oír. Quiero escuchar qué es lo que tanto me quería compartir. Esa decisión. 30 minutos quería oír. Aquellos 30 minutos se alargaron como 2 horas y media. Pero finalmente, ¿cómo terminó? Recibiéndome la salvación. Fue la obra del Espíritu Santo. Pero es una prédica del pastor Oxupar, tocó mucho a mi corazón. Un día el pastor Oxupar habló del Zaqueo. Zaqueo era el jefe publicano. Un día oyó que Jesucristo pasaba cerca de su ciudad. En su corazón tenía ganas de verlo, porque él había oído tanto de Jesús. Entonces él quería verlo, pero él era muy bajo de estatura. Cuando Jesús estaba pasando muy cerca de su persona,
alrededor de Jesús una ronda de muchedumbre de personas se iban juntos. Entonces él no podía verlo porque la mayoría de los hombres superaban la estatura de Zaqueo. Pero el corazón de Zaqueo quería verlo. Yo no puedo verlo. Quisiera ver a Jesús. Entonces él vio más adelante hacia donde Jesús se dirigía, corriendo se adelantó. Porque supuestamente por donde Jesús se iba a pasar, en aquel tramo vio un sicómoro. Entonces un sicómoro, un árbol bastante alto. Entonces él, siendo jefe publicano, empezó a subir por sicómoro. Imagínense, ya que jefe publicano era un panzón, bajo de estatura, se trataba de subir, no se veía tan bonito como joven, como muchacho subiera a un árbol, no se veía así. Aquel gordo, ¿qué está haciendo? Trata de subirse a un árbol. Entonces él se colgó en una parte de rama bien segura. De ahí sí pudo ver a Jesús desde lejos. Cuando Jesús ya estaba pasando debajo de aquel árbol sicómoro, de repente se detuvo. Luego dice la Biblia, alzaron su mirada, dice. ¿Cómo una criatura puede hacer que el Hijo de Dios alce en su mirada? Para una criatura, para el Hijo de Dios, como un bicho. Pero ¿cómo le puede alzar su mirada? Jesús no ignoró el corazón de Zaqueo. Quiso ver a Jesús. Por querer verlo, él vio un obstáculo. Eres bajo de estatura. Yo no puedo verlo. Yo si aquí solo quiero verlo, no puedo verlo porque todos los hombres me pasan, me superan a mi estatura. Yo no puedo ver. Nadie me quiere ceder un espacio. Si fuera así, voy a correr. Se adelantó, vio en un sicómoro justamente por donde Jesús se estaba dirigiendo. Allí va a pasar, yo voy a estar ahí. El corazón de Zaqueo, el hecho de querer ver a Jesús. Jesús nunca ignoró. ¿Sabe qué? La Biblia que enseña a nosotros, un gran milagro sucede de una decisión humilde. Muchas personas piensan que una decisión tan grande puede traer un gran milagro. No es así. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Una decisión, un pensamiento puede ser insignificante. Quiero ver a Jesús, quisiera verlo. Está viniendo, está pasando. No, quiero verlo, no puedo verlo. No puedo ver. Supuestamente un muro de gente rodeada de Jesús. No puedo verlo, está pasando. Quiero verlo, yo quiero ver. He oído tanto de este hombre, quiero verlo. Entonces él se fijó hacia dónde Jesús se dirige. Se va a tal rumbo. Y él miró más allá. Encontró un árbol de sicómoro. Corriendo se fue, quiso ver a Jesús, se subió sobre el sicómoro. Así el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. En mi corazón, ¿cómo el Señor trabajó en el corazón de Zaqueo? ¿Tú eres feliz? Yo no soy feliz. ¿Cómo tú ves a tu amigo Yongju? ¿Cómo te parece? ¿Eres feliz? Creo que eres feliz. ¿Por qué? Porque él, si no fuera feliz, ¿cómo me quiere compartir así? Veo que eres feliz. ¿Tú eres feliz? Yo no soy feliz. Es contrario. ¿Acaso tú sabes lo que tu amigo sabe? No. Tanto te quiere compartir. Si no, tú no lo supieras, por lo menos no debería oír una vez, luego sí.
no te pareciera tan excelente, luego criticarlo, pero ni siquiera tú lo escuchas, solo quiere criticar. Eres un altanero, de verdad. Yo me fallé, yo he sido muy altanero. Por lo menos debo escucharlo, porque este amigo conmigo casi cerca de un mes ha guardado la paciencia, aunque he sido tan grosero. Yo humanamente creo que yo me fallé. Voy a disculparme a mi amigo, luego voy a oírlo. En mi corazón una voz: tú discúlpate a tu amigo, luego dile que quiere escucharlo. Así yo recibí la salvación. Satanás, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros trabaja de esta manera. En nuestra vida Dios manda a las personas quienes nos pueden exponer lo que es el Evangelio. Pero cuando una persona recibe el Evangelio según el apóstol Pablo, para la sabiduría del mundo es una prédica de locura, dice. Se oye una locura. Seguimos cometiendo pecados. Pero dice que sus pecados les son perdonados. Dice que eres limpio. Humanamente es incomprensible. Y la gente fácilmente puede mal interpretar. Creo que es una secta. ¿Cómo? Sinvergüenza. ¿Acaso tú no cometes algún pecado? Tú no cometes algún pecado. Si lo cometes, ¿cómo puede decir que tus pecados te son perdonados? Mentiroso. Sé conscientes, sé sincero. Tienes que confesar que eres pecador. Claro, yo lo era. Bueno, humanamente aún lo soy. Pero yo creo en Jesucristo. Creo en Él. Si yo le dijera humanamente, sí soy pecador. Pero yo le digo, creo en el Hijo de Dios. Yo sinceramente creo en Él. Él me limpió. Él lavó mis pecados. Por fe le digo, soy limpio. No, tú estás mal de cabeza. Por esa razón, como durante el Imperio Romano, los romanos cómo interpretaron sobre la ceremonia de Santa Cena, como carnivalismos, se come de carne humana, se toma de sangre humana. Pero ¿quieres saber que nosotros comemos de carne humana, tomamos de sangre humana? Ven conmigo y ve qué hacemos. Como mujer samaritana predicó, venid y escuchad. Los samaritanos, viendo que la mujer estaba tan cambiada, ¿quién te cambió? ¿Quieres saber? Venid y escuchad. ¿Y quién me cambió? Pero Satanás no permite que su gente escuchara a un hijo de Dios. Solo con prejuicio cerrará el corazón. Un día mi padre me dijo, hijo, yo preferiría que tú te vayas a club, a discoteca, que irte a tu iglesia. ¿En serio, padre? Yo en vez de irme a iglesia cada fin de semana siendo un joven estudiante, irme a un club, a una discoteca, ¿le gustaría más? Totalmente anormal, pero el odio en su corazón hacia el Cristo, hacia a nuestra fe era tan fuerte. No solamente yo, seguramente aquí también habrá algunos jóvenes o algunos sean adultos de parte de su familia no creyente, que la misma palabra oírlo. A mí me gustaría que te vaya a club, te vaya a discoteca, que a tu iglesia. Me está diciendo en serio, me dice en serio,
Papá, yo siendo un joven adolescente, irme a club cada fin de semana le gustaría. Así que cosas yo podría aprender. No solamente bailar, fumar, tomar, fornicarme. Eso realmente le encantaría. Me encantaría más. Eso no es algo normal. Entonces no es mi padre, no es mi madre. Inconscientemente un espíritu que está apoderado en el corazón de ellos los manipula. Por eso alguno quiere vivir piadosamente, le padece persecución. Usted siendo cristiano en la familia no creyente, estudiante entre amigos no creyentes, trabajadores entre trabajadores no creyentes, si no les padeciere nada de persecución, es una mala señal. Porque me hace entender que ustedes viven muy corruptamente. Si ustedes realmente trataran de seguir la voluntad de Dios, de parte de gente que les rodea, les padecerá difamaciones, persecuciones. Un cristiano en medio de persecución no se corrompe. Hoy, el libro del Apocalipsis, ya vamos a ver capítulo 1, versículo 1. El Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí podemos ver el trasfondo del libro del Apocalipsis. Entonces el Señor resucitado revela a su siervo Juan cosas que ha de suceder. Capítulo 1, versículo 4 al 8 vamos a ver. Aquí ya especifica Juan sobre el periodo. ¿Durante cuántos tiempos? ¿A quiénes? ¿Qué situación sucedería? Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de que es que y que era, ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya aquí el versículo 4 al 8 especificó muy bien a las 7 iglesias de Asia, manda cartas para revelarle todas las cosas que van a suceder desde cuando el Hijo de Dios crucificado en la cruz para perdonar todos los pecados fue llevado en la nube hasta que se regrese en la nube. Entonces aquí podemos ver este libro, el Apocalipsis, ¿para quiénes corresponde? Corresponde a las iglesias. Ya la iglesia, ¿desde cuándo puede existir?
desde la resurrección del Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor es Cristo. Cuando Cristo murió por los pecados nuestros, y luego resucitó, desde su resurrección en la tierra nace la iglesia, el cuerpo del Cristo. Es una asamblea de quienes fueron llamados para ser santificados en Cristo Jesús. Ya entonces, esta carta se dirige desde el nacimiento de la iglesia hasta que Jesús se regrese en la nube hasta su advenimiento. Aquí podemos ver estas profecías corresponden a cuáles edades. La primera edad del nacimiento de la iglesia hasta la última edad que la iglesia sea levantada de la tierra. De toda la profecía se dirige a partir de la muerte de Jesús, su resurrección. Él fue llevado en la nube al cielo, desde el nacimiento de su primera iglesia hasta que Él venga en la nube hasta la última iglesia. La iglesia de última era sea levantada de esta tierra. Ya entonces, aquí nosotros en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 12 y 3, podemos ver el Señor manda carta a las 7 iglesias del Asia Menor. Pero ¿qué pasa? Según la Biblia, aparte de las 7 iglesias mencionadas acá, primera iglesia fue Efeso, segundo Esmirna, tercera Pérgamo, cuarta Tiatira, quinta Sardis, sexta Filadelfia, séptima Laodicea. Ya el Señor resucitado, en la revelación se manifestó Juan, que estaba exiliado en una cueva de isla de Patmos, que está enfrente de Grecia, abajo de Turquía actualmente. ¿Qué pasa? El Señor en la revelación, en una visión se manifestó, manda su carta a las 7 iglesias del Asia Menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Pero en Asia Menor, según el Nuevo Testamento, aparte de las mencionadas 7 iglesias, había más iglesias. En Asia Menor había iglesia de Troas, iglesia de Hierápolis, iglesia de Colosas, iglesia de Galacia. Aparte de las mencionadas iglesias, la Biblia menciona donde habían congregaciones de los discípulos: iglesia Bitinia, Ponto, Capadocia. Entonces, aparte de las 7 iglesias seleccionadas, habían más iglesias, pero el Señor resucitado que apareció en la visión solo mencionó entre varias iglesias del Asia Menor algunas 7 iglesias. Entonces la selección del Señor de las iglesias bajo una providencia del Señor, también el orden, cómo llama las 7 iglesias, hay un orden: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. La selección de estas 7 iglesias, el orden, cómo colocó cada iglesia, todo está bajo una voluntad de Dios. Si realmente, si quisiera enviar carta a las iglesias del Asia Menor, no solamente 7 iglesias, iglesia de Troas, iglesia de Hierápolis, iglesia de Colosas, iglesia de
y Galacias eran iglesias grandes, pero no las mencionó, solo algunas 7 iglesias. ¿Esto qué quiere enseñarnos? Como capítulo 1 el Señor mencionó, para poder enseñar todas las cosas que pronto os vendrán, pronto os serán sucedidas. Quiso enseñar desde la primera iglesia hasta la última iglesia, mencionó 7 espíritus delante del trono de Dios. Un solo espíritu. ¿Pero por qué dice 7 espíritus? Porque la Biblia ve 7 eras. 7 eras, cada era el Espíritu Santo para cada era, aunque es un solo mismo Espíritu Santo. Entonces, el hecho de seleccionar 7 iglesias entre muchas iglesias está bajo el control del Espíritu Santo. También el hecho de cómo mencionar a cada iglesia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, bajo un perfecto control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Estas 7 iglesias simbolizan 7 iglesias de 7 eras a partir de la iglesia primitiva. La primera iglesia, Efeso, simboliza la iglesia primitiva. Luego la segunda iglesia, Esmirna, la iglesia que luego de la era de iglesia primitiva va a venir la segunda era. La Esmirna proviene de la palabra la mirra. La mirra es una sustancia amarga, de fruto de de un árbol, anticorrupción. En sí es muy amarga. ¿Qué pasa? Luego de la iglesia primitiva vendrá una era que la iglesia estará en una persecución, fuerte persecución. Entonces habla de cada iglesia. La última iglesia es la iglesia última era, luego la iglesia será levantada. Cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 1 como parte de introducción, como el Señor se manifestó a su siervo Juan, que estaba exiliado en la isla Patmos. ¿Cuál es el propósito? Para enseñar todas las cosas que pronto vendrán sobre las 7 iglesias. Entonces, ¿cómo se le presentó? Yo soy el alfa y omega. Yo soy el principio y el fin. Dios de todos los tiempos. Desde el capítulo 2 manifiesta la primera iglesia de Efeso. Capítulo 3, la última iglesia es Laodicea. Desde el capítulo 4 nunca más vuelve a aparecer la palabra iglesia. Entonces en el libro del Apocalipsis, la palabra la iglesia solo aparecen en capítulo 1 y 2 y 3. Desde el capítulo 4 hasta último capítulo 22, nunca más la palabra la iglesia aparece. El capítulo 4, vamos a ver, el libro de Apocalipsis capítulo 4, primero capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya es la carta dirigida a la séptima iglesia, Laodicea. Ya es un poquito extraño. La carta se dirige a la iglesia de Laodicea, pero ¿cómo finaliza? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice.
a la iglesia singularmente no dice, sino pluralmente, a las iglesias. ¿Qué quiere decir? Cada una de 7 iglesias son símbolos de las iglesias de cada siglo. Entonces, la iglesia Laodicea representa las iglesias de una era. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré. ¿Después de qué? Después que el Espíritu Santo a las 7 iglesias advirtió. Después de esto miré. A partir de esta cita bíblica, capítulo 4, versículo 1, hasta el último capítulo, nunca más vuelve a aparecer la palabra iglesia. Iglesia desaparecida. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de estas? ¿Después de qué? Después de un punto reiniciativo muy importante. Después que las 7 iglesias, representantes de las iglesias de cada siglo, desaparecida, sucederán estas, dice. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ya, 24 ancianos, representantes de la iglesia, ¿en qué lugar se encuentran? Alrededor del trono del Señor. Entonces, las iglesias ya no se encuentran en la tierra, sino se encuentran en el cielo. Entonces, la Biblia nos permite saber el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habló de las 7 iglesias. Pero a cada iglesia, al finalizar la carta, siempre termina mencionando pluralmente a las iglesias, dice. Entonces, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, cada iglesia representa las iglesias de 7 distintas eras. Esas cartas, claro, también corresponde localmente a las 7 iglesias que en el tiempo que el apóstol Juan estaba exiliado en Patmos, se dirige para aquel tiempo. También se dirige a las 7 eras que están por venir. Por eso es como se le presentó: yo soy el principio y el fin, el Todopoderoso. Se le presentó Dios Todopoderoso. Él se le presentó no solamente el Señor Jesús, se le presentó el mismo Dios Todopoderoso. Yo soy el principio y el fin. Desde cuando el Señor fue levantado hasta que Él venga en la nube, todas las cosas que van a suceder, comenzó a hablar a nosotros. Con este punto de vista,
Con este ángulo, si nosotros pudiéramos leer la advertencia a cada 7 iglesias, entonces nosotros tenemos que tener interés para poder ubicarnos nosotros entre estas 7 iglesias. ¿Con cuál iglesia podemos identificarnos? Entre las iglesias de 7 eras. ¿Con cuál iglesia podemos identificarnos? Todos los biblistas, todos los estudiosos de la Biblia uniformemente hablan. Nosotros estamos muy cerca de tiempos finales. Yo también estoy convencido de la misma idea. Estamos muy cerca de los últimos tiempos, de la parte recta final de las profecías de la Biblia. Entonces nos ubicamos con la iglesia de Laodicea, una iglesia rica, que dice, vamos a ver, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es la característica de la última iglesia. Las iglesias de la última era, ni eres frío ni caliente. Hay un dicho: no sea demasiado, no sea el primero ni siquiera el último, sino mediano, en medio es la sabiduría. Cuando yo estaba en el servicio militar, mis colegas decían: no sea el primero, tampoco el último, sino mediano, no pasa nada. Quien sabe, por llegar en el primer lugar te castigue, te llega por el último lugar te castigue, en medio. Este pensamiento, yo voy a ser medio. Muchos me dicen: quiero servir al Señor, pero yo no quiero estar en la primera línea. Muchos jóvenes aquí me dicen: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, yo quisiera ser el anciano de la iglesia, dice. Por su manera de decirme, me hace entender qué mentalidad tiene. Porque simplemente según criterio de jóvenes, el hecho de ser anciano sirve a la iglesia con su tiempo, con su talento, con su material, también recibe buen reconocimiento. ¿Qué me quiere decir? Yo quiero servir al Señor, también quiero ser servido por el mundo. Muy pocos dicen: yo quiero servir al Señor. Pase lo que pase, quiero servir al Señor. Yo no quisiera ser el primero, tampoco el postrero, sino mediano. Creen que el hecho de ser un anciano es cosa fácil, que cualquiera puede ser anciano de la iglesia. Se equivoca en gran manera. En el primer lugar, realmente no pone el evangelio, ni anciano puede serlo. Pero muchos jóvenes dicen: yo quisiera ser anciano de la iglesia. Me da a entender: no quiere ser ministro. O equivalente del ministro, desde la primera línea no quiere servir al Señor. Quiere disfrutar esta vida. Luego quiere recibir un buen reconocimiento. Me hace entender. Eso es lo que me quiere decir. Hoy en día muchos son así. Conozco tus obras, que ni eres frío, tampoco totalmente gente secular. Por lo menos se congrega cada domingo, pero tampoco caliente, ni caliente. Yo una vez en la semana participar, creo que con eso es suficiente. Todos los cristianos de otros siglos
al oír a ustedes, ¿qué dirán a ustedes? Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuánto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escucha la advertencia del Espíritu Santo, te vomitaré de mi boca. Siguiente. Porque tú dices, yo soy rico, ya que somos de última era, en comparación con las pasadas eras, estamos viviendo en una era, hay bastante abundancia. Pero tú dices, yo soy rico, rico para sí mismo, pobre para Cristo. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice. En esta mañana no puedo mencionarle las 7 iglesias, todas las iglesias. Me faltaría el tiempo. Entre las 7 iglesias, quisiera escoger las 2 iglesias, las 2 únicas iglesias que entre las 7 iglesias nunca el Señor reprendió. Esta mañana los colaboradores de parte técnica me preguntaron cuál sería el título de la prédica de esta mañana. He pensado un poco. El título que realmente quise poner, la iglesia no reprendida por el Señor en el libro del Apocalipsis, pero sería ya muy largo. Yo dije, bueno, entonces la iglesia de Filadelfia, yo dije. Entre las 7 iglesias seleccionadas por el mismo Señor, también por el Señor puesta ordenadamente, Éfeso, Esmirna, él mismo ordenó, porque aquel orden se demuestra diferente era. Entre las 7 iglesias del Asia Menor, las 2 únicas iglesias que no recibieron nada de reprensión de parte del Señor son 2 iglesias. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia. Esmirna significa la mirra, amargura, persecución. Filadelfia significa amor fraternal. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿ustedes quieren corromperse espiritualmente? ¿Quieren corromperse? ¿No quieren, no? Entonces, la Biblia nos enseña anticorrupción. ¿Cómo podemos evitarnos de la corrupción espiritual? Entre muchas iglesias corrompidas de este siglo, que corresponde a la iglesia de Laodicea, las iglesias, dijo, entre las iglesias de Laodicea, ¿cómo nosotros podremos evitarnos de ser una iglesia reprendida por el Señor? La Biblia nos enseña. Entonces, la enseñanza hacia las 7 iglesias podemos considerar localmente, en aquella misma época, localmente para las 7 iglesias, también para 7 eras y también para cada cristiano. De diferente ángulo nosotros podemos verlos. Entonces, entre los cristianos, yo no quisiera ser un cristiano corrompido. No quisiera corromperme. La Biblia nos enseña la manera, cómo nosotros podemos ser conservados. Nos enseña la anticorrupción. Cuando al cristiano le padece persecución por el Evangelio, no se corrompe.
cuando tiene amargura, cuando tiene gran preocupación por el Evangelio, en aquel momento no se corrompe. También la iglesia Filadelfia, cuyo significado amor fraternal. Ya vamos a ver cómo era la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ya aquí la iglesia de Filadelfia, el Señor que dice, sé que tienes poca fuerza. Entonces la iglesia de Filadelfia tiene su característica, tiene poca fuerza, pero no ha negado mi nombre. Ha guardado mi fe, dice, la fe en mí. Entonces la Biblia hoy nos enseña dos maneras para que la iglesia no se corrompa. A la iglesia cuando padezca persecución por el amor del Evangelio, no se corrompe. Cuando la iglesia, a pesar que tiene poca fuerza, pero guarda la fe, no niega la fe, no niega la fe. O sea, aunque tiene poca fuerza, pero constantemente echa su mano para la vida eterna, constantemente echa su mano para expandir el santo evangelio. El Señor, ¿qué le promete? El Señor, ¿cómo apareció? En su mano tiene la llave de David. Yo te abriré la puerta. Cuando yo abro, nadie puede cerrar. Cuando yo cierro, nadie puede abrir, dice. Nosotros a través de la Biblia podemos recibir advertencia. Ustedes, para no corromperse, ¿qué prefieren? ¿Que les padezcan grandes persecuciones hasta que se mueran? ¿Ustedes qué prefieren? Yo quisiera ser como la iglesia de Esmirna. Señor, a mí me padezca gran persecución hasta perder la vida. ¿Eso es lo que quiere? Entonces no sería la sabiduría. ¿Qué pasa? A propósito, ¿qué podemos hacer? Participar en el servicio al Señor, para que yo pueda sentir, me padezca persecución a causa del Evangelio, en vez de esperar que nos padezca persecución físicamente. Yo mismo a mí me hago padecer persecución participando en el servicio al Señor. Aquí está el anciano Oscar, ¿no? Oscar Pérez, el anciano de nuestra iglesia. Hace tiempo a mí me consultó, pastor, usted sabe muy bien, yo recibí la gracia de Dios, viví muy pobre. Hubo un tiempo que vivía 5 miembros de familia, con $1 se comía al día. Ese tiempo existió, pero el Señor le ayudó mucho. Ahora sus hijos en mejores universidades estudian. No sé que ellos realmente agradecen a sus padres, yo no sé muy bien.
como antes, en el tiempo que entre 5 miembros de familia con $1 se comían. Si así hubieran continuado, jamás hubiesen entrado en aquellas universidades. Ahora, ¿cómo se encontrarían? Yo no sé. Recibió mucha gracia. Un día me buscó: pastor, yo le pido una comunión, por favor. Adelante, anciano. En aquel tiempo creo que no era anciano. Entonces, adelante, hermano Oscar. Pastor, ¿cómo sabe muy bien que yo recibí mucha gracia de Dios? Pero ¿qué pasa en estos días? ¿Qué me pasa? En mi mente me viene ganas de drogarme, ganas de alcoholizarme, ganas de adulterarme. Como usted sabe muy bien que estoy muy metido en el asunto del Señor, sirvo al Señor, pero ¿qué me pasa? En estos días en mi mente se me vienen pensamientos muy extraños. Ayúdame, pastor. Bueno, quiero que le ayude a usted. Sí, pastor. Entonces, ¿usted va a escuchar mi consejo? Sí, quisiera escuchar. Sé que usted diezma, sé que usted ofrenda, aparte de la ofrenda, más ofrenda para la misión. Yo le digo, duplíquelo. Duplíquelo. No malentienda: pastor, es muy vivo para que yo ofrende más, me aconseje así. No, hermano Oscar, duplíquelo. Sería una sabiduría que hágase que usted se sienta difícil, nunca tenga cabida, nunca tenga bastante espacio en la economía, con lo que Dios le permite, luego de invertir, ofrendar, luego reinvierta, siempre para que en su poder quede muy poco dinero. Por tanta inversión se sienta difícil. Entonces verá, en la mente jamás vendrá el pensamiento de drogarse, alcoholizarse, fornicarse. Nunca vendrá. Porque es una enfermedad cuando uno vive saciado. El hombre hambriento nunca piensa en adulterio. ¿Han visto algún hombre hambriento piensa en fornicación? No. Cuando está saciado, quiere adulterar. Cuando se siente saciado, quiere fornicarse. Siempre el problema es abundancia. La mayoría de enfermedades modernas, de gente moderna, ¿cuál es la causa principal? ¿Carencia? No, abundancia. Diabetes no es de abundancia por consumir tanto azúcar, tantas comidas. La mayoría de enfermedades de esta época, ¿cuál es su causa principal? ¿La escasez? No, siempre es abundancia. Para el corazón también. Abundancia de comodidad. Abundancia de facilidad corrompe a una persona. Anciano, yo realmente por respetar a su alma, amar a su alma, le digo, hágase que se sienta difícil para servir al Señor. Diezme, ofrende, y luego lo que sobra nunca tenga, sino reinvierta para crecer más. Nunca se sentirá flojo. Cada día se sentirá difícil. Eso le hará buscar a Dios. No podrá menos que buscar a Dios. Gente hambrienta, los otros deseos se disminuyen cuando está hambrienta. Su primer interés
solo es come. Come. Cuando realmente está muy hambriento, se baja notablemente el deseo lujurioso. Se va, solamente piensa en comida. Pero ¿qué pasa? Tú dices, soy rico, me he enriquecido, la iglesia de la Odisea. Pero te digo, tú eres pobre y miserable, dice. En cuerpo es rico, en espíritu miserable. Siendo cristianos, vestirse de lujo, vivir del lujo, eso no es una gloria para los hijos de Dios. Eso no es gloria, sino es para gloria para el Hijo de Dios. Eso no es gloria. Entonces la Biblia nos enseña, hay solo dos maneras, como la iglesia de Esmirna. Bueno, es en ese siglo muy pocos lugares hay donde padecen persecución hasta perder nuestra vida. Solo algunos pocos países del mundo actuales, países islámicos. No podemos esperar la persecución que sucedía en la iglesia de Esmirna, pero hay una manera equivalente. ¿Cómo? Yo mismo participar en el servicio al Señor. Por participar en el servicio al Señor, sentirme bastante cargado. Entonces, mi carne padece un tipo de persecución. Eso me ayuda. Ayuda a mi alma. Aquel contenido amargo tiene una función anticorrupción. Anticorrupción. Conserva mi alma a sano y a salvo. También la otra manera es la manera de iglesia de Filadelfia. Tienes poca fuerza. Sé que no tiene mayor fuerza. Poca fuerza. Filadelfia significa amor fraternal. Aunque tengamos poca fuerza, ayudar a las iglesias más débiles. Abrir más iglesias. No por tener abundancias. A pesar que no somos grandes predicadores, sin cesar, tratar de compartir el Evangelio. El Señor que dirá, yo conozco tus obras. ¿Puede proyectarlo, por favor? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, el Señor reconoce, tiene poca fuerza, pero has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Es la sabiduría. Sé que tú no tienes mucha fuerza, poca fuerza. Pero ¿qué pasa? Has guardado mis palabras. Entonces, Filadelfia significa amor fraternal. Constantemente acordarnos de la iglesia más débil. ¿Sabe ustedes? Si gastan un poco menos de lo que están gastando, si ustedes lo mandan, ofrendan, las iglesias más débiles se fortalecen. El Evangelio puede llegar a mayor número de personas.
sé que tiene pocas fuerzas, pero has guardado mis palabras. No has negado mi nombre. Siguiente. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué quiere decir? Algunos religiosos que se dicen hijos de Dios no lo son, no se entregará. ¿Qué quiere decir? Ser salvos. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ya es la exhortación del Señor, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Algunos tienen, algunos ni siquiera todavía tienen, por más que tengan poca fuerza. Guardar la fe, no negar a nuestro Señor Jesucristo, continuar anunciando el Evangelio, continuar sirviendo el Evangelio, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para finalizar, hermanos, hoy las cartas enviadas a las 7 iglesias nos exhortan, nos presenta una sabiduría. Hay 2 maneras para que la iglesia no se corrompa. Si nosotros no queremos corrompernos, yo no quisiera corromper, por querer no corromperse, no se puede. La tentación del mundo como la ola del mar, oleada, su fuerza es mayor que nuestra fuerza. ¿Cómo podemos conservarnos? Como la iglesia de Esmirna, por el Evangelio padecernos. Pero en vez de esperar que alguna persecución de parte del gobierno que se venga a nosotros, hay algo equivalente. ¿Cómo? Nosotros mismos, para nosotros mismos, menos gastar, menos ocupar nuestro tiempo para nosotros mismos. Para nosotros menos, para el Señor más, servir al Señor. Entonces podremos sentir a veces presionados, cargados. Algún tipo de persecución podemos llevar en nuestra carne. Ayuda para que nuestro corazón sea conservado. La segunda manera, como la iglesia Filadelfia, poca fuerza tenemos, sin cesar, anunciar el Evangelio, abrir iglesia, apoyar a las iglesias. Por eso Filadelfia significa amor fraternal. Hermanos, yo como pastor, mi gozo y mi alegría no es que ustedes, ver a ustedes vivir en abundancia cómodamente. Por una parte agradezco al Señor por la bendición que Dios permite a ustedes. Pero mi mayor gozo y mi mayor alegría, ver en ustedes que haya el sentir de servir al Señor, anunciar el Evangelio, participar en el servicio al Señor. Al verlo, mi gozo
es mayor, se aumenta más. Pues yo a veces al ver a algunos hermanos, me da cierta impresión y preocupación. Qué bueno, pero si pudiera un poco más integrarse en hacer la voluntad de Dios, nuestro gozo sería mayor. Nuestro gozo realmente sería mayor. Eso sería nuestra corona. Hermanos, estamos casi en la última era. Hoy vamos a acordarnos la advertencia del Señor para las 7 iglesias. Tenemos poca fuerza, pero conforme a la exhortación del Señor, no dejar de compartir el Evangelio, no dejar de servir al Señor. Entonces seremos conservados. Hoy hasta aquí compartimos. Y si pudieras recibir palabras de aliento en cualquier momento y donde sea que estés, cada día millones de personas buscan un mensaje de esperanza y fe que guíe su vida. Descubre los momentos más poderosos de las predicaciones ahora en TikTok. Videos cortos llenos de la palabra de Dios que pueden cambiar tu día. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.